Al inicio estuvimos leyendo una porción bíblica en Hebreos, pero hoy vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Cuando lo tenga me da un amén. Son bibliólogos ustedes, rápido lo encuentran. En mi Biblia tiene como subtítulo: La mies es mucha. ¿Lo leemos? Lo leemos en el nombre del Padre. 9, 35 al 38. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía recorriendo Jesús? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tome asiento, ya oramos por el predicador, para que sea Dios guiándolo y tomando el control de sus emociones y de sus sentimientos, y se deje guiar por la presencia del Espíritu Santo. Estamos en el tema general es: la unidad nos llevará a vivir en su presencia. El último subtema, ¿cuál era? A ver si se acuerda. Reflejamos la imagen o característica de Cristo. Ese era el último subtema, ¿verdad? Y estuvimos hablando que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y que no es el pie el que manda a la cabeza, sino que es la cabeza que manda al cuerpo. Y entonces todo el cuerpo bien concertado debe de obedecer a lo que la cabeza demanda o obliga. Entonces el pie se acciona porque en la cabeza hubo un sensor, un pensamiento que le ordenó al pie que se tenía que mover. La mano se mueve porque desde la cabeza recibe la orden. Y así debe de ser la iglesia del Señor, ¿verdad? Debe de caminar en esta unidad. Entonces no es con nuestra cabeza, sino con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Hoy tenemos el subtema: compasión y obediencia, exigencias de Cristo para estar unidos. Nada más. Compasión y obediencia son exigencias de Cristo para estar unidos. Ay, ay, ay. Otras dos características que se unen a las que estuvimos viendo la última vez que estuvimos tocando este tema. ¿Cuáles fueron las que estuvimos viendo?
mansedumbre, ¿qué más? Humildad y pacificadores. Ay, ¿aprendió algo de eso? Nosotros los predicadores, hermanos, los que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra cuando la predicamos, la iglesia igualmente cuando se le predica de eso, por ende va a tener un ataque, una fuerza de las tinieblas que va a querer probar a ver si somos mansos, si somos humildes o si somos pacificadores. O sea, esta semana que viene usted va a tener que superar lo que es ser compasivo y ser obediente. Sí, es así. Mire, si yo me paro acá a hablarle de diezmo y ofrenda, lo primero que el enemigo va a querer es destruir mis entradas. Sí, porque el predicador debe de predicar con el ejemplo. Entonces, desde el momento en que yo me paro acá y le digo, hermano, nosotros tenemos que diezmar y ofrendar, ese mes me va a venir el estipendio, menos me van a llegar multas, me van a llegar todas las cosas, para ver si yo permanezco firme en el diezmo. Si yo le voy a hablar de obediencia, de seguro esta semana que viene voy a ser tentado a ser desobediente. Y yo debo de estar siempre pendiente de qué he predicado. ¿Por qué? Porque en eso voy a ser probado. Si yo le hablo de la paciencia, ay hermano, alguien le va a querer quitar la paciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos está demandando. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que habíamos aprendido esta semana? ¿Cuál fue esas tres cosas? ¿Cómo las vivimos en la semana? La mansedumbre, la humildad y el ser pacíficos. Porque si lo estudiamos o lo predicamos, debe de dejar un sello en nuestras vidas. Cuando alguien nos da un consejo o nos da un mensaje, no es para que lo metamos en el cofre de los recuerdos, sino para que lo recordemos en el momento necesario. Y yo debo de aplicar algo a mi diario vivir de lo que se me predica. Entonces, siendo que la Biblia es mi manual y a mí se me predica en ella, y en ella está la biografía de Jesús, yo tengo que seguir aprendiendo de mi héroe. Jesús es nuestro héroe, ¿no? Y yo le decía al inicio, porque son los dos puntos que vamos a ver, compasión y obediencia. Y la obediencia a Jesús dice que la aprendió a pesar de que él era obediente, pero la aprendió en el trato humanamente vivido acá en la tierra. Porque todo lo que él sufrió acá en la tierra, lo sufrió el hombre 100% hombre, como cada uno de nosotros. Entonces nadie puede decir, no, pero es que él era el hijo de Dios. No, pero él se hizo hombre. Y se despojó, dice Filipenses, de todo su principado, su potestad, y lo dejó allá y se vino a vivir como hombre acá en la tierra para darnos el ejemplo que sí se puede. Hermanos, qué mansedumbre, por eso veíamos qué mansedumbre, qué humildad de Jesús. Y veíamos lo pacífico, por eso le llama a Isaías el pacificador, el príncipe de paz, porque él nos enseñó esas tres características que se nos fue enseñada la semana pasada. Entonces, hay mucho de lo cual nosotros tenemos que aprender de nuestro héroe. De seguro esta semana su humildad lo llevó
a considerarse que no es usted la única Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Porque a veces creemos que solo nosotros, si no fuera por mí, 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 eso es falta de humildad. Acá el grande es el Señor. Entonces a Él sea la honra y toda la gloria. Cuando nosotros logramos algo, lo logramos porque con Él es que somos más que vencedores. Todas las posiciones que alcanzamos es porque Él nos lo permite. Todos los logros que tenemos es por su misericordia. Entonces, estuvimos también viendo lo pacificador, son aquellos que trabajan por intermediar. Donde hay conflicto, no es que llevan el conflicto, sino que resuelven el conflicto. Eso es lo que Jesús nos enseñó y nos dejó a nosotros, dice, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ejemplo que Jesús nos dejó? Porque dice que Él es el intercedor, el que intercede por nosotros delante del Padre. Y eso que intercede no es porque nosotros seamos justos, sino que por su sangre dice que Él nos ha justificado. Y entonces Él intercede y le dice, no, pero es que mira, la pastora Felicita, yo la amo esa mujer y sobre ella está mi sangre. Yo derramé la sangre por ella, por mi sangre, por ella que yo pagué por ella, por eso perdónala una vez más. Y el Señor dice, ya pues, la perdonamos, dice. Y así sucesivamente con cada uno de nosotros el Señor tiene misericordia y ahí está en memoria. Por eso es que nosotros tenemos un solo sumo sacerdote que vela por nosotros. Eso estuvimos viendo en Hebreos al inicio. Entonces estuvimos viendo esas características, pero hoy vamos a ver lo que es la compasión y la obediencia. Iniciemos con la compasión. Ya hicimos una introducción corta por ahí para recordarnos, pero le hago esta pregunta: ¿Jesús era compasivo como nosotros? Ay, ay, ay. ¿Usted no es compasivo? Sí, tiene un poquito de compasión, ¿no? Yo los he visto cuando el que está ahí a su lado, que está comiendo, dice, ya no quiero, ya, pues te voy a ayudar, dame tu plato, le dice. Y tiene compasión, le ayuda con el plato que está ahí de la otra persona que ya no logra comer, ¿verdad? Esa compasión por ayudarlo, ¿no? Compasión no es tener lástima. O sea, Jesús no vino porque tuvo lástima de nosotros. Porque tener lástima es ver el sufrimiento del otro pero no ayudarle. Compasión es dolerse con la persona y ayudarla, sacarla de su situación. Entonces Él no vino solo a lamentar nuestra situación, sino que vino a mostrar su compasión en su amor y en su misericordia. Y esto es lo que muchas veces nos falta a nosotros como cristianos, que estamos hablando, hermanos, de que tiene que formarse el carácter de Cristo en nosotros. Y entonces esa compasión debe de ser vista en nuestras vidas. ¿Estamos, hermanos? Si Jesús, esta porción que hemos leído dice que Él tuvo compasión. Así dice el versículo 38, ¿verdad? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Cómo las vio? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted sabe qué significa una oveja que no tiene pastor? Que es víctima de los lobos, de los leones, de la hiena. Uno de los defectos de la oveja es que ella camina, su vista es muy corta. Entonces ella va comiendo, ella va comiendo, ella va comiendo, ella va comiendo, y cuando viene a sentir, ¡pum!, llegó al barranco. Y como caminan en grupos, ustedes han visto que caminan en grupos, ¿no? Entonces una con la otra, ¡pum!,
la empujó para abajo, se cayó. Ahora, ¿por qué te hago este ejemplo? Porque siento que nosotros somos ovejas, ¿verdad? Y Él es el pastor. Y si nosotros vamos sin pastor, entre nosotros mismos, y como no tenemos visibilidad, ni nadie nos corrige, ni nadie nos alinea, entonces nosotros vamos caminando, pero entre nosotros mismos nos empujamos y caemos abajo. Entre nosotros mismos. Por eso acá dice Jesús que vio las ovejas con pasión, como que si no tenían pastor, hermanos. Entonces, ¿qué nos está mandando Jesús con estos versículos? De que nosotros podamos abrir nuestros ojos y que podamos ver la necesidad que hay en la humanidad, que caminan como ovejas sin pastor. Y entonces el peligro las asedia, el enemigo está detrás de ellas, las devora fácilmente, y las personas pues son víctimas de Satanás. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento o la dirección de un pastor. Entonces, el domingo predicábamos, se recuerda que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Somos llamados, hermanos, a adquirir el conocimiento. Entonces, las buenas noticias es que Él había venido para rescatarnos. Él es el Salvador de una situación donde no había otra salida, pero Él tuvo compasión y dejó toda su comodidad, donde estaba allá en el cielo, lo dejó todo para venir a la tierra y darnos una oportunidad de que seamos salvos. Esa compasión que Él tuvo es la misma que nosotros debemos de tener. No velar solo por nuestros intereses y velar por nuestro bienestar, sino que saber que el mundo nos necesita y que Jesús nos dejó ese mandamiento, o nos dejó esa responsabilidad. Dijo entonces a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, compasión es sufrir juntos con el que se duele, es brindarle una salida a alguien que no puede. ¿Sabe por qué? Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Que hay opresiones en el ser humano, hay esclavitudes, hay cadenas que lo oprimen, que lo tienen atado, ¿no? Esa es la referencia que hace carta a los Efesios, donde describe la armadura que debe de tener un soldado, porque ellos cuidaban los presos, y entonces los presos caminaban con cadenas en las manos y en los pies, y era difícil de que se soltara. Entonces, cuando Jesús nos habla a nosotros de que hay que tener compasión por ellos y de irlos a salvar, es porque alguien tiene que quitarle las cadenas, alguien tiene que libertarlos de esas opresiones. Solos no se pueden soltar. Alguien tiene que tener la llave. Alguien tiene que tomar un hacha y cortar esas cadenas. Entonces no lo puede hacer solo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tenemos compasión de las personas, tenemos que ir a brindarles una salida, a hablarles quién es la solución, quién es la llave para que puedan salir de esa opresión. No nos vamos a presentar nosotros, yo soy tu salida, sino que le vamos a presentar la salida, la puerta, que es Cristo Jesús. Entonces, ahí viene el poder del Espíritu Santo y obra en las personas, y luego salen de eso. Pero nosotros debemos de presentar esas características
de ser compasivos. Compasión es sufrir desde las entrañas. ¿Sabe qué significa desde las entrañas? Desde lo más profundo. A usted le debe de doler, como cuando una mujer va a dar a luz, ¿verdad? Y comienza a dolerle todas sus entrañas. Y Pablo hace referencia sobre ese dolor que debemos de sentir. Ese es el amor, hermano, de un padre por sus hijos. O sea, como pastor, nosotros como pastores, como líderes, debemos de sentir compasión por una alma cuando se nos va de la iglesia o cuando la vemos por allá abandonada y estamos evangelizando y le preguntamos: oye, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y dice: sí, yo era cristiano en mi país, yo me congregaba, yo era diácono, dice. Y uno dice: wow, uno tiene que dolerle porque fue un líder de la iglesia, fue una persona que estuvo sirviéndole al Señor y ahora está en las cadenas de Satanás. Y entonces no deberíamos de soltar a esa persona y decirle: dame tu nombre, dame tu número, te voy a estar clamando por ti, tengo que verte salir de esa situación. Eso es dolerse desde las entrañas. Pero decirle: mira, entonces tú ya conoces el evangelio, qué bien que lo conoces, la iglesia te espera. No debe de ser esa solo nuestra respuesta, sino que darle seguimiento a una persona hasta que se restaure. Hay momentos difíciles que viven los padres. Le voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando sus hijos sufren una enfermedad o un accidente en la vida y tienen que ir a terminar a un hospital y los ingresan, ¿qué hace el padre? Lo deja ahí. Acá está mi número, cuando le den el alta me avisan que lo vengo a traer. No, se duele, ¿verdad? ¿Qué hace? Está ahí. Váyase que la visita cierra a las 9. ¿Me puedo quedar acá? Le dice: acá no hay donde dormir, solo una silla. No importa, de pie puedo dormir, acá en el suelo, pero yo quiero estar con mi hijo, dice la madre, dice el padre. Yo no lo voy a dejar. Yo no siento por dejar a mi hijo acá y yo voy a estar durmiendo en mi cama al calor o calientito o con el aire acondicionado si es en verano. No, él quiere estar ahí con su hijo sufriendo y no importa. El siguiente día tiene que ir a trabajar desvelado, tiene que ir a hacer las cosas, pero ella siente compasión por su hijo y se duele con él ahí. Quisiera sentir mejor él o ella el dolor de su hijo. Eso es compasión, dolerse desde las entrañas. Y eso lo debemos de sentir nosotros, mis hermanos. Sentir cuando una persona la estamos perdiendo espiritualmente, que un hijo lo estamos perdiendo espiritualmente. Buscar ayuda, clamar por él delante de Dios, volvernos delante de Dios intercedores. Jesús lo hizo. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén. Pero lo dijo con tanto dolor dentro de sí, desde sus entrañas, que matas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos? Le dolió en sus entrañas ver su ciudad destruida en la idolatría, en la religiosidad, pero no buscaban de Dios. Eso lo debemos de sentir nosotros cuando vamos a una plaza y vemos a la gente que pasa y le decimos: Cristo te ama, y nos ignoran. Nos debe de doler en las entrañas y decirles: un día van a llegar a los pies de Cristo. Interceder por ellos, clamar por ellos. Ese dolor debemos de sentir, hermanos. Eso es lo que nos enseñó Jesús, y esas características deben de estar en nosotros. No podemos, hermanos, ser sin compasión.
Tenemos que sentir esa pasión, tenemos que sentir ese deseo de ir y predicarles a las personas con pasión como lo hizo Jesús. Esa compasión de Jesús se mostró tanto en el pueblo como también en sus verdugos, en aquellos que le injuriaban, hermano, cuando lo llevaban al monte Calvario, ahí donde lo iban a crucificar, y la gente se burlaba de él, y la gente le gritaba, y la gente le decía: sálvate tú. Y él les decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué significa decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Es que él ya los había perdonado. O sea, no está diciendo: Señor, yo los perdono, me cuesta perdonarlo porque me están apedreando, porque me están golpeando, Señor, no logro, pero ayúdame a perdonarlos. No, él les dice: perdónalos. O sea, había una paz interna de él, había un dolor dentro de él, no por el sufrimiento hacia su cuerpo, sino porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Eso es compasión, hermano. Pero cuando nosotros venimos a la defensa de nuestros derechos, cuando nosotros no vemos la debilidad del otro y solo lo atacamos, solo pensamos en nuestro bienestar, eso no es compasión. Compasión la debemos de sentir con aquellos que no se pueden defender, que no tienen la posibilidad. Por eso, esa gente que usted vio ahí al pie de la cruz, y vieron todo aquel evento que sucedió en el primer discurso de Pedro. Vea Hechos capítulo 2, versículo 22-23. Hechos capítulo 2, 22-23. ¿Qué dice? Para que vayamos entrando en tema. Jesús, o nuestro Dios, no hizo acepción de personas. Cuando vino el Espíritu Santo sobre sus discípulos y comenzaron a criticarlos y a decirles: estos están ebrios, Pedro se levantó y dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros mismos sabéis, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dice? Prendisteis y matasteis. O sea, a mí me sorprende mucho, hermanos, me sorprende mucho cómo es que esta gente que no creía en el evangelio, pero que lo seguían, aunque si las intenciones eran malas, pero de todo eso Dios sabía que en un momento paz los iba a agarrar. Y dice: y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Le dije 22, 23. Vamos al 36 al 37. Siempre del capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron, o sea, fue
tocado sus entrañas, lo más profundo de su ser. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, pregunta, ¿ahí se muestra la compasión de Jesús con esta gente? Sí, allí está la compasión de Jesús. Porque nosotros, hermanos, humanamente, nosotros hubiésemos dicho: ustedes fueron los que me crucificaron, ustedes creen que los voy a perdonar, ustedes van a pagar por lo que han hecho. Así hacemos nosotros. Tú tienes que pagar por lo que has hecho, tú lo vas a pagar doblemente, 100 veces más. Así hacemos, con tanta misericordia, hermano. ¿Es eso lo que el Señor nos enseña? No, pero a veces somos bíblicos y decimos: yo sé que el Señor te va a hacer pagar y con una cuarta más. ¿Dónde está la compasión ahí? Compasión, hermanos, que tiene que ver que nosotros supliquemos a Dios por misericordia hacia la persona que no puede, hermanos, abrir sus ojos y poder entender, ser piadosos, tener amor al que sufre, no importando su estado en el que esté. ¿Sabe que hay gente a Milano? No sé, acá a Milano, no le hablo de gente religiosa, le hablo de gente común que para el tiempo de invierno, cuando hace demasiado frío, toman sus termos, sus pedazos de pan y se van a las calles a darles un cafecito caliente, un pedazo de pan, un pedazo de trapo, comida, lo que sea posible para que estas personas puedan sobrevivir al frío. Y lo hacen, hermanos, humanamente. No son religiosas, pero son compasivas. O sea, esto es algo que debe de estar en nosotros, pero nosotros como cristianos, hermano, a veces nos hacemos como dice el salvadoreño, el de los panes. En Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37, hay un personaje ahí que un poco se parece a nosotros. Poco, pero no mucho, ¿eh? Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Dice: y aquí un intérprete de la ley, ¿sí? Un traductor del italiano al salvadoreño. Se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Por qué dice estas palabras? Porque él se consideraba conocedor y practicante de la ley, como muchos de nosotros, ¿no? Nos consideramos perfectos cristianos. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque claro, era un intérprete. Y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido a esto. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, ¿no? Porque así somos, ¿no? No, yo tengo la razón. Yo tengo la razón, pastor. Mire, yo no, es que el del error es él. Sí,
Le dice, te lo juro que es él. Yo no. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús saca a la luz este pasaje donde habla, dice: y un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo cual le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, llevaba prisa. Vio para la iglesia ese sacerdote, ahí al Viale Véneto. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, ¿qué? Fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y lo dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ajá, ve y hazlo tú, y haz tú lo mismo. Mire qué mensaje, hermano. Podríamos descifrar todo esto: por qué levita, por qué el sacerdote. Podríamos quedarnos ahí, pero lo que quería enfatizar es que Jesús le dijo: ve y hazlo tú lo mismo que el samaritano. O sea, aplicar eso es lo que muchas veces nos cuesta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 20. Oye, Señor, y solo con la compasión y con la obediencia. 3, 15 al 20 de Primera de Juan, ¿qué dice? Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿cómo es? Asesino. Asesino, así le llama la palabra, hermano. Es asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo está diciendo Juan, hermanos, que si nosotros no amamos, no vamos a obtener la vida eterna. Le dije hasta él, santo Dios, hasta el 20, vamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si dice: uy, pobrecito el hermano, miren, ya los mismos zapatos trae desde hace como 5 años. Vaya, pues cómprele uno, tenga misericordia de él. Uy, la misma yaca trae ya tiene años de traer la misma yaca. Pues cámbiesela, póngale otra a usted. O sea, tener la posibilidad y no ayudar. Hijitos míos, si no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. 20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Quién nos examina, hermanos, si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a alguien o no?
nuestra misma conciencia y Dios, ¿verdad? Así es que ahí podemos nosotros aplicar misericordia, ser sensibles al dolor, al sufrimiento del que está a nuestro lado, del prójimo. Bueno, si tal vez no hemos entendido qué es ser compasivo, entonces entendamos qué no es ser compasivo. La contraparte de compasión, ¿qué es? ¿Qué es la contraparte de alguien que no es compasivo? Es una persona que no mide daños. Hay personas que se arrastran a quien sea posible con el fin de obtener sus logros. Eso es una persona que no tiene compasión, hermano, que busca su bienestar sin importarle. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que a usted se le termina el pago del afito el 31 del mes y usted le dice al dueño de la casa, te pago el 5, y le dice, pues cuando tengas el dinero entras a casa, mientras no entras. Y está a -5, a -10 de frío en el invierno. Falta de compasión. Y dice, ok, te espero hasta el 5. Mira, te voy a esperar hasta el 10, pero por favor págamelo. Pero si le dicen, no, yo el 2, si no me pagas, yo te cierro la puerta. Eso es no ser compasivo, no tener compasión. Santiago capítulo 2, versículos 13-16. Personas que buscan solo su justicia sin pensar en la debilidad del otro, sin pensar en el problema, en la condición que la otra persona se encuentra, pero ella solo necesita rescatar su posición. ¿Qué dice Santiago 2, 13-16? Santiago 3, 13-16 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué precioso. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, mi hermano, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha nuestra fe entonces? Si el Señor nos viene diciendo que lo que le hacemos a uno de sus pequeñitos, a Él lo hacemos. Entonces, la compasión que debemos de tener, hermanos, está bastante difícil, y esta semana que viene Dios nos va a probar esa compasión y también nos va a probar la obediencia. ¿Usted tiene problemas con la obediencia? No, ¿verdad? Todos obedientes, ¿no? Mira, obediente 100%. La obediencia es sumisión, ¿sí? Cuando alguien nos dicta algo y nosotros lo escuchamos, somos persuadidos por eso y acatamos rápido, accionamos rápido a ejecutar esa orden que se nos dio. Nosotros todos somos obedientes, ¿o no? Gracias por el amén. Daniel, gracias. Eres obediente, ¿verdad? No. Somos llamados hijos de obediencia nosotros, ¿o no?
La palabra de Dios nos llama a nosotros como hijos de obediente. Jesús hizo un paragone allá en el Evangelio de Juan cuando dijo: vuestro padre el diablo es. ¿A quién se lo estaba diciendo? Porque eran hijos de desobediencia, porque no se aplicaban en los principios que Dios les había instruido, sino que seguían leyes de hombre, pero no hacían lo que el Padre les había dicho hacer. Entonces, obedientes tenemos que ser con las autoridades en las calles, con las autoridades en la escuela, con las autoridades en el trabajo, con las autoridades en casa, con las autoridades en la iglesia. Obedientes al Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo te dice: no hagas esto, y tú sigues haciéndolo. El Espíritu Santo te dice: no veas eso, y tú rápido dices: cierro el teléfono. No, seguimos haciendo lo que nosotros nos gusta. Entonces, Jesús nos enseña esa obediencia, y lo vimos al inicio cuando estábamos en la introducción, de que Jesús mostró esa obediencia al escuchar la voz del Padre, o cuando el Padre guardó silencio allá en el Getsemaní. Él entendió que solo tenía que obedecer lo que se había ya establecido. No es que mi padre tiene que estarme diciendo las cosas, o mi pastor tiene que estarme diciendo las cosas. Una vez me la dijo y basta, yo tengo que obedecerla para siempre. No tengo que estar con que me estén repitiendo las cosas. ¿Cuál es el problema nuestro, hermanos? Que nos cuesta escuchar esa voz. La voz de Dios se nos hace difícil, hermano. No porque Dios no hable, sino porque nosotros no queremos escucharla. ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla de muchas maneras. Y Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice que tenemos una palabra tan segura. Se la estoy parafraseando. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Esa palabra profética que está plasmada en las páginas de la Biblia. Usted quiere que Dios le hable, vaya a la Biblia, pero ahí anda buscando al profeta, ahí anda buscando al hombre que le hable. No, ahí va un poco mezclado con sentimiento, emociones de la persona. Vaya directamente a lo que es lo puro, que es la palabra de Dios, y Dios le va a hablar. Pero nos cuesta serle obediente a este libro, hermanos. Este libro está lleno de consejos, de sabiduría. Como le decía el domingo, hemos encontrado el oro para nuestra vida espiritual, que es la palabra de Dios, pero nos cuesta. Entonces debemos de obedecer su palabra, debemos de obedecer lo escrito, lo dicho por Jesús. Y Jesús nos dejó tantos ejemplos de su obediencia. Vea lo que dice Lucas capítulo 24, 44. ¿Qué dice Lucas 24, 44? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pregunta: ¿qué estaba escrito de Jesús en los profetas, en la ley, en los profetas y en los salmos? ¿Qué estaba escrito? Lo veíamos el domingo: su nacimiento, su sufrimiento, todos sus padecimientos estaban ahí. Y cuando Jesús comienza su ministerio, y lo narra Juan, dice que cuando se había terminado el vino en aquella boda, y vino la madre de Jesús y le dijo: se terminó el vino, hijo,
Mire, la mamá de Jesús conocía quién era su hijo y le dijo: mujer, ¿qué quieres que haga? Todavía no es mi hora. O sea, no es que Jesús buscaba las oportunidades para hacerse ver, no, él iba camino, que estaba mostrado en la escritura de cuando él tenía que iniciar su ministerio, qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer. Esa es la obediencia que Jesús nos enseña a nosotros, porque nosotros queremos hacer a nuestra manera. O sea, el pastor da una orden. Sí, después lo hago. Sí, ya lo voy a hacer. Sí, otro día, pastor. Sí. No, obediencia es ejecutar la orden. En el momento en que se me dijo que yo lo tengo que hacer. Mire, vea lo que dice. Vamos a ver un poquito. Juan capítulo 4, versículo 15. No, perdón. No, esa no era. Juan capítulo 2, versículo 4. Juan 2, 4. Después, Juan 7, 1 al 6. Dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? O sea, Jesús mantenía ese orden. Capítulo 7, versículo del 1 al 6. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué? Procuraban matarle. Jesús sabía que había venido y que tenía que morir, pero no era la hora. Vea lo que dice. Vamos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Uy, hermano, que alguien le diga: mira que tú tienes el don de sanidad, tienes el don de todos los dones del Espíritu Santo. Ve a la plaza y predica, y que se conviertan y que se sanen y que se liberten los endemoniados. Hazte ver al mundo. Ay, hermano, por eso anda un montón de gente loca hoy. Porque ninguna que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron sus mismos hermanos. ¿Vamos? Porque ni aún sus hermanos, le dije hasta cuándo, no, hasta le dije hasta él 6. Vamos. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está. Porque nosotros somos alocados, hermano. Queremos hacer las cosas fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Entonces, por eso muchas veces nos salen mal, hermano, porque no controlamos nuestras emociones. Hacemos las cosas, a veces parecen puertas que se nos han abierto, y simple y sencillamente el enemigo que nos ha tendido una trampa. Queremos viajar, decimos: voy a ir a ver si me hacen el préstamo. Y como se te dieron el préstamo, tú piensas que ese ya es comprobación de que Dios te abrió puertas. No, si tú pones el viaje de Dios, el viaje en las manos de Dios, Dios te va a proveer todo lo necesario. Son detalles, hermanos, de los cuales nosotros tenemos que siempre estar muy alerta. Ay, que me quiero casar. ¿Con quién te vas a casar? Pídele dirección a Dios. Cierra los ojos, porque abrimos más los ojos cuando nos queremos casar, más que cerrarlo. Y para que te cases con la mujer o con el hombre que Dios te ha dado, tienes que cerrar los ojos y orarle al Señor. Ahí la vas a encontrar, ahí lo vas a encontrar con los ojos cerrados. Pero no, estamos,
Ay, ya vino una hermanita nueva, un hermanito nuevo. Ese es el que el Señor me ha mandado. Vaya usted a saber si el Señor se lo mandó. No sé qué Señor. A veces porque un trabajo, hermano, es de ganar 3,000 euros al mes. Usted dice, este viene del Señor, sí, pero te alejó de la iglesia y ya no te vas a congregar. Eso no viene de Dios. Entonces, tú tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuáles son las pautas que te da la palabra de Dios para que tú puedas caminar conforme a la voluntad de Dios? Esa obediencia debe de ser en escala. ¿Por qué le digo en escala? Porque si nosotros no hemos obedecido la primer orden, usted no quiera pasar encima de esa orden. Espere cumplir con esa orden para recibir una segunda orden. Pero ¿qué hacemos? El Señor me dijo que tengo que hacer esto, pero eso no me gusta hacerlo, entonces eso no. Y yo quiero pasar de eso ahí, quiero ocupar otra posición. No. Todos los pasos en el Señor son de suma importancia y cada uno lo tengo que ir dando conforme se me ha establecido que yo debo avanzar. Es fundamental, hermano, que nosotros vayamos en este camino de escala, caminando conforme el Señor me quiere llevar adelante. En esa obediencia vamos a encontrar la voluntad de Dios, y que ahí hay otro tema a desarrollar, que es la voluntad de Dios es general, específica y directiva. Obedecer esa orden dada por Dios, que es general, específica y directiva a cada uno de nosotros. Nos cuesta, hermano, pero acá estamos para obedecer a Dios, dejarnos guiar por Él. Amén. Nos quedamos ahí, se nos fue el tiempo. Seguiremos avanzando en este tema. La obediencia nos quedó un poquitito, lo vamos a terminar en la próxima vez, pero hay que ir aprendiendo. Ya son 5 cosas. ¿Cuáles son? Manso, humilde, pacificador, compasivo y obediencia. Que Dios nos ayude, hermanos, con esos 5. Esta semana tenemos que ponerlo en práctica los 5. Aleluya. Póngase sobre sus pies, le damos gracias al Señor. Le damos gracias a Dios y le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Estamos agradecidos, Señor, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros y que continuamente envías